Bueno, ¿cómo andan? Empezamos esta cuarta clase del módulo sobre Sparkle de nuestro curso de Wikidata y dominio público. Hoy es la última clase, como les contaba fuera de cámara, en que vamos a aprender a escribir consultas de Sparkle, y la clase que viene agregamos una clase más extra, en la que Juan Jaramillo de Colombia nos va a explicar cómo usar una herramienta que se llama Istropedia, que nos sirve para crear líneas de tiempo de una manera flexible y visualmente atractiva, usando las consultas Sparkle que hemos estado aprendiendo. Lo primero que quería entonces es repasar un poco los temas de la clase pasada, que para ponernos en tema, sobre todo tenían que ver con la palabra clave values, que nos sirve para asignar valores a una variable. También vimos algo muy usado, que son las rutas de propiedades. Y también empezamos a trabajar con fechas, que esta clase vamos a seguir. Les voy a compartir pantalla para compartirles algunas de las respuestas que ustedes hicieron a las consultas, para ver qué cositas, o sea, cómo se hacían, cuál era la respuesta. Share. Mm, Ok, bueno. Bien. Bu- Estás muteado. Oh, ahí va. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora, perfecto. La primera consulta tenía que ver con compositores o músicos de Ecuador que fallecieron antes de 1956. Eso era para repasar algunos temas. Uno era el uso de la palabra clave union, en lo que, bueno, esta consulta, no me acuerdo si fue Julián o Claudia que la compartió. Está perfecta. Busca instancia de seres humanos, país de nacionalidad Ecuador, hace un union entre ocupación compositor y ocupación músico. Eh, bueno, agrega también una condición de que tiene que tener fecha de muerte, y aplica un filtro, como vimos la clase pasada, en el cual el año de la fecha de muerte es menor a 1956. Y acá la otra de las respuestas es exactamente igual, solamente que usó la otra terminología para las fechas que vimos, em, que es con esta sintaxis, ¿no? De escribir la fecha con el formato año, mes, día, y ponerle este sufijo, y decir que la fecha de fallecimiento es anterior al 1 de enero de 1956. Son formas equivalentes, así que cualquiera es lo mismo. Así que eso está súper bien. Después, esta otra. Personas de Colombia cuya ocupación es artista visual o alguna subclase de artista visual. Esta era bastante cortita, pero tenía como alguna complejidad la consulta, porque implicaba rutas de propiedades. En este caso, bueno, instancia de ser humano, país de nacionalidad Colombia, y después había que crear la ruta de propiedad, que era que el ítem tiene una ocupación, que es artista visual o alguna subclase de artista visual. Eh, Acá uno de ustedes colocó bien el asterisco, que se acuerdan que implica cero o un pasos en ese árbol, ¿no?
de subclases. Si es cero paso, significa directamente que la ocupación es artista visual, y si no es, y si es uno o más pasos, es que la ocupación es algo que es subclase de artista visual. Eh, Acá yo lo único que agregaría es para asegurarnos que no hay duplicados, es es agregar distinct en la cláusula select. Porque cuando trabajamos con rutas de propiedades, es bastante común que alguien sea pintor y escultor o pintor y otra cosa, y puede llegar a aparecer varias veces a través en distintas partes del árbol aparece el mismo resultado. Entonces es muy común agregarle eh, el distinct para eliminar duplicados. Y en otra de las soluciones que ustedes enviaron, lo que faltó, o sea, es casi idéntica, pero faltó el asterisco. Entonces, si se fijan, entre estas dos consultas, con asterisco da 887 resultados y sin el asterisco da 689 resultados. Porque no recorrió todo el árbol. Lo que hizo esta manera de escribirlo, lo que hizo fue seguir una ruta en la cual el ítem tiene una ocupación que es alguna cosa, y esa alguna cosa es subclase de artista visual, pero se detiene ahí, no sigue para abajo en el árbol, ¿no? Si le agregamos el asterisco, transcurre todo el árbol, e incluso también o sea, sin asterisco significa que en ese árbol baja un paso hasta la subclase de artista visual. En cambio, con asterisco puede bajar un paso, pero también puede no bajar ese paso y quedarse en ocupación artista visual, o puede seguir bajando todo el árbol, habíamos visto la vez pasada, creo que habíamos visto la vez pasada, si no me fijé yo, pero son alrededor de 700 ocupaciones diferentes en ese árbol. Eh, entonces, bueno, agregando, a veces es gracioso porque este solo simbolito del asterisco cambia la consulta, en este caso de manera significativa. Acá, al poner el asterisco, ya da lo mismo que en la otra consulta. ¿Está? Eh, Bien. Y, mm, y por último, habíamos visto para practicar la palabra clave values. Esta otra consulta de escultoras mujeres de Chile, Colombia, México o Uruguay. Eh, y bueno, la hicieron todos bien. Values es bastante intuitiva la manera de usarlo, así que creo que no trae demasiadas dificultades, ¿no? O sea, se tiene esta sintaxis donde se usa la palabra clave, se coloca el nombre de la variable que queremos crear y entre llaves todos los valores separados por espacios, y después esa variable se reutiliza. Quizás acá vi en esta solución, que no me acuerdo quién de ustedes la envió, vi una cosita que quizás se puede comentar, que en realidad no cambia la cantidad de resultados, pero acá hay una complejidad que quizás es innecesaria en la parte de género, ¿no? Acá dice que el ítem tiene la propiedad género con cualquier valor, y abajo, en otra afirmación, dice que el ítem tiene la propiedad género con el valor femenino. Eh, entonces, en realidad, en este caso, como solo queremos mujeres,
podemos sacar la primera de las afirmaciones, porque en la segunda ya lo estamos diciendo de manera expresa. Entonces, no va a cambiar el resultado, porque, pero es un poquito redundante, entonces se puede hacer así y da lo mismo. ¿No? Ta. Bien, bueno, eso en cuanto a... no, me dio tres resultados menos. Después voy a ver por qué puede llegar a ser. Pero en general ya les digo, no, cuando queremos generar una condición de, por ejemplo, sexo o género femenino, no hace falta ponerle previamente el- una afirmación que diga que tiene que tener esa propiedad. ¿No? Bien. Bueno, entonces, hoy lo que vamos a hacer, como les decía, es seguir trabajando con funciones. Vamos a meternos más, de manera un poco más profunda con las funciones para trabajar con fechas. Y para eso quería volver 5 minutos a cómo funciona la palabra clave filter, que recuerden que en general la ponemos abajo de las condiciones. Nosotros escribimos nuestras tripletas de condiciones, eh, y una vez que la tenemos, que ya las tenemos, por ejemplo, podemos poner, como hicimos recién, bueno, un filtro que, por ejemplo, la fecha de muerte sea menor a tal fecha. Acá, como dice acá, esta palabra clave permite filtrar resultados, es decir, solo se van a mostrar resultados para los cuales la expresión que esté adentro del paréntesis que sigue a filter sea verdadera. Acá dice fecha de muerte menor a 1 de enero de 1956. Bueno, si es verdadero, de todos los ítems que había recopilado con nuestras condiciones, solo los que tengan, que cumplan, que sea verdadero este filtro, se van a mostrar. ¿Tá? Y entonces, acá por ejemplo usamos esto que estoy acá resaltando, que es como un operador que es menor, ¿no? Que son operadores típicos de matemática, de lógica. Acá les voy a, acá en esta otra lámina lo que quise hacer es traerles a la mente que hay otros operadores posibles, hay muchos, estos no son los únicos, pero son quizás los más usados. Pero que es bastante intuitivo en el sentido de que, bueno, se trabaja con operadores típicos de la lógica, ¿no? Igual, no es igual, ¿no? No es igual, es con un signo de exclamación, igual. Sería una especie, trataría de emular esto a un igual tachado, ¿no? Eso en matemática lo hemos visto, el igual tachado, bueno, la manera como fácil de escribir eso con caracteres. eh, con los caracteres básicos sería así. Pues mayor y menor, mayor o igual o menor o igual. Y estas otras dos que están arriba de todo, que os van a ser muy útiles, que son los operadores lógicos y o, ¿no? Que nos van a servir para crear filtros donde haya por ejemplo, dos condiciones diferentes adentro del filtro. Esto Acá estamos hablando de lo que va dentro del filtro, ¿no? No de la consulta en general, donde vimos que el I o el O se construían de manera diferente. ¿Se acuerdan? El I es simplemente poniendo un punto y pasando a la siguiente condición, y el O era con union, usando la palabra clave union. Bueno, acá con dos signos de estos como de ampersand, eh, si esto lo ponemos adentro de un filtro, quiere decir que es una conjunción entre dos condiciones y, y las dos barras verticales, que sería O.
¿Está? Bien, igual lo vamos a ver en acción, así que es solamente para que sepan, para que recuerden que dentro de los filtros se usan operadores matemáticos y lógicos, los clásicos que hemos visto en la escuela. Eh, bien, entonces, sabiendo esto y recordando que podemos aplicar filtros, vamos a empezar a aplicar estos filtros en base a funciones, que es lo que típicamente usamos dentro de los filtros, ¿no? Acá les estoy mostrando en primer lugar funciones que son útiles para filtrar fechas. Porque, a ver, en los ejemplos que vimos hasta ahora, hicimos uno muy común que es la típica consulta para encontrar autores y autoras en dominio público. Le pusimos que tenían que haber muerto antes de el 1 de enero de 1956, que son los que van a entrar en dominio público ahora en el cambio de año nuevo. Pero podemos querer hacer otras cosas, ¿no? Podemos, por ejemplo, querer tener, no sé, conocer efemérides del día de hoy, ¿no? Y para eso o por ejemplo, conocer sí, también efemérides de este mes y así. Entonces, no solamente tenemos la función llamada year para extraer el año a partir de una fecha, sino que tenemos otras. Tenemos una que se llama month, que para extraer el mes, y otra que se llama day, para extraer el día, ¿m? De una fecha. Y también, por último, tenemos una función que es interesante, que la vamos a ver después, que se llama now, que lo que hace es darnos la fecha y hora actual. Y eso nos va a permitir hacer algunas operaciones. ¿Tá? Vamos a ver ejemplos. Y acá en esta lámina ustedes están viendo el, la estructura de cada una de las funciones. Por ejemplo, estamos viendo que para obtener el año a partir de una fecha, ponemos la palabra clave year y entre paréntesis la fecha o las fechas de las cuales vamos a extraer el año. En cambio, por ejemplo, en now, el paréntesis va vacío, ¿tá? Porque no hay nada a lo que se lo apliquemos. El now simplemente nos devuelve la fecha y hora actual. No hay nada que no hay nada que haya que modificar. Bien, ahora entonces vamos a los ejemplos. Esta es una consulta común que ya la hicimos antes, en la que obtenemos escritores de nacionalidad mexicana. Eh, en este caso le decimos que el ítem tiene que tener la propiedad fecha de nacimiento, que es esta P569, con cualquier valor. ¿Ok? Tiene que tenerla, no es opcional, sino que tiene que tenerla, sí o sí. Pero después lo que hacemos, lo nuevo en esta consulta son estos dos renglones. ¿Mm? Son dos renglones similares en los que aplicamos dos filtros diferentes. Recordemos la sintaxis, ponemos la palabra clave filter y abrimos paréntesis, adentro del paréntesis va el filtro. Entonces, en la primera de estas líneas, lo que hay adentro del filtro es esta expresión que vemos acá, ¿no? Que usa la función llamada month, que les acabo de mostrar, entre paréntesis, va el valor, esto que habíamos recogido acá arriba, el valor de la propiedad fecha de nacimiento. ¿Tá? Entonces lo que hace esto, por ejemplo, pues si hay un ítem de un escritor cuya fecha de nacimiento es
no sé, hoy, el 27 de noviembre, obtiene el mes, eso, saca el mes y lo transforma en un número, que es 11. ¿Ah? O sea, esto acá da 11. Pero nosotros lo que le decimos es que tiene que filtrar los que el resultado de esa función sea 6. 6 es junio. ¿Tá? Y después aplicamos otro filtro en otra línea en el que decimos, aplicamos la función day a la fecha de nacimiento, al valor de esta propiedad, ¿tá? Para cada uno de los ítems lo hace, y le decimos que es igual a 14. Y eso quiere decir eh, que si esta condición es verdadera, va a aparecer en los resultados. Como ven, se puede poner más de un filtro, se pueden agregar todos los que uno quiera. ¿Ok? Y lo que se hace es combinar, se combinan entre sí. Es decir, que en este caso va a tener que haber nacido en junio y va a tener que haber nacido el día 14. Vamos a probar, vamos a correrla, esta query, y entonces nos da escritores de México, 4 resultados, claro, son poquitos porque bueno, son únicamente los que nacieron un 14 de junio de cualquier año. ¿Ok? Em, entonces, bueno, ya les digo, este tipo de estrategias, o sea, usando estas funciones, es útil, eh, esto es bastante común para encontrar eso, efemérides del día o del mes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos todos los que nacieron en junio, pero cualquier día, le quitamos esta línea y ahora va a haber mucho más resultados, 128 de todas las personas, de todos los escritores mexicanos que nacieron en junio. Entonces, qué sé yo, tenemos para el mes, para hacer como muchos posteos en nuestras redes sobre los escritores del mes, qué sé yo, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Em, lo que más me importa de todo esto es que se entienda la lógica de esta sintaxis. Yo sé que hay muchos paréntesis acá, pero básicamente, si lo aislamos, cada línea de filter es la palabra clave filter, se abren paréntesis y la condición va adentro. Y después el otro paréntesis que tenemos acá es porque estamos usando una función, que las funciones, en general su estructura es una palabra clave, se abren los paréntesis y adentro va el término o los términos sobre los cuales se opera, ¿no? Acá fecha de nacimiento se lo transforma en su mes. Y después se le dice que tiene que ser igual a 6. Por eso hace un ratito les mostré los operadores entre los cuales estaba el igual. También podríamos, recordando los operadores que vimos hace un ratito, podríamos decir eh, escritores de México que no nacieron en junio. Y es tan sencillo como agregarle esta, eh, esta anotación, ¿no? O sea, que el mes de la fecha de nacimiento es distinto de 6. Entonces, si aplicáramos eso, daría muchísimos más resultados de todas personas que no nacieron en junio. O podríamos decir que es mayor a 6 el mes. Esto quiere decir que nacieron en la segunda mitad del año, o sea, de julio en adelante. ¿Ok? Noviembre, agosto, septiembre, etcétera. ¿Mm? Esto es para mostrarles el uso de los operadores con el cual podemos generar combinaciones
interesantes. También podríamos decir, bueno, todos los que nacieron el día 14 de cualquier mes del año. Eh, entonces eso da toda gente que nació el 14 de algo, en fin, ¿está? Esto es súper potente para trabajar con fechas. También lo podríamos hacer con fechas de publicación de obras, ¿no? Em, no sería tan útil porque en general las fechas de publicación no suelen ser tan precisas y casi siempre tenemos el año es una fecha más, más imprecisa, en la cual solo figura el año. Pero bueno, nada. Y se nos pueden llegar a ocurrir otras ideas, ¿tá? Eso por un lado, ese es un ejemplo. Acá les traigo otro ejemplo que es equivalente. Es la misma consulta de recién, solo que escrito de manera diferente. Se la voy a poner una al lado de la otra y, y- y cambiar rápido para que vean que es la misma, solo que acá lo que hice fue, en vez de aplicar dos filtros, uno para el mes y otro para el día del 14 de junio, acá lo que hice es aplicar un filtro solo y le dije que em, tiene que haber nacido un día 14, o sea, es la misma condición, el día de la fecha de nacimiento es igual a 14 y, ¿se acuerdan de este operador con el doble ampersand? Y el mes de la fecha de nacimiento es 6, es decir, que las dos condiciones están en un solo filtro, pero es exactamente igual, es lo mismo, es equivalente, son los mismos cuatro resultados, son dos formas de escribir lo mismo. Pero es para que vean cómo se puede usar estos operadores. Se ponen dos condiciones adentro del mismo filtro. ¿Tá? Eh, y después, otra cosita que quería mostrarles es el uso, por ejemplo, del now. Porque acá en esta lámina que ven ahora, esta es una lámina equivalente al ejercicio que hicimos de tarea, es decir, a personas que murieron hace más de 70 años. En este caso son pintores de Uruguay que tienen la propiedad fecha de muerte, ¿no? P570 con cualquier valor, y después le aplicamos el filtro. Pero en vez de decirle que adentro del filtro que el año de la fecha de muerte es menor a 1956 o a 1955, en este caso, hacemos otra cosa. Usamos una estrategia, que está en esta segunda parte, que nos va a permitir que esta consulta sirva este año, pero también sirva el año que viene y en cualquier momento que la persona corra esta consulta, le va a dar los autores que están en dominio público. ¿Por qué? A ver, tratemos de entender lo que dice acá. Acá lo que dice es que usamos la función year para extraer el año de una fecha, ¿no? Pero en vez de acá de poner fecha de muerte o agarrar el valor de una variable, que en algunos casos puede ser fecha de muerte u otro, acá lo que hacemos es aprovechando que existe la función llamada now, que nos devuelve la fecha actual, o sea, fecha y hora actual, o sea, el momento en el que pulsamos la tecla play del query service. Aprovechando eso, sabemos que este now va a devolver la fecha actual. ¿Mm? Y esa fecha actual
De esa fecha actual extraemos el año. Es decir, que esto va a devolver 27 de noviembre, now va a devolver 27 de noviembre de 2025 a las 20:35 UTC. Entonces, esta función year va a extraer el año de esa fecha y va a decir, acaba de decir 2025. Y a ese resultado, que acá es 2025, le restamos 70. Este es un menos de matemática de la escuela. Eh, que ahora no recuerdo si lo puse, pero los cuatro operadores más menos eh, multiplicación y división están entre los operadores que podemos usar, ¿no? Entonces, 2025 menos 70 es 1955, ¿no? Eso queda reemplazado por eso. Entonces, este filtro lo que finalmente está diciendo es que el año, la fecha de muerte, es menor a 1955. Pero el año que viene va a decir que el año, la fecha de muerte, es menor a 1956, y así, ¿no? ¿Por qué? Porque aprovechamos la función now, que es dinámica. Cambia, depende del momento en que le damos play a la consulta. ¿Tá? Entonces, bueno, acá lo que tenemos es una consulta con un filtro de pintores de Uruguay que están en dominio público, bueno, con este plazo, ¿no? Con el plazo de Uruguay. Cada país tiene distintos plazos. Acá ven que el último murió en 1954. Esto es súper útil en general para algunas campañas donde queremos hacer listas y que nos quede para la campaña del año que viene, sin tener que modificar la, la consulta. Es a prueba del tiempo. ¿Ok? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algún otro caso que se les ocurra en el que puedan querer usar filtros de fechas, ideas? Ok, bueno, entiendo como que no. Pero bueno, entonces eso, tengan siempre a mano, recuerden que hay funciones para esto. En el mundo de las funciones de Sparkle, uno nunca se va a acordar de memoria todas las funciones, hay decenas, pero está bueno tener en la cabeza que existe eso y que tenía algún nombre. Bueno, el nombre es bastante intuitivo además, pero siempre después, si no nos acordamos cómo se usaba, podemos ir a a la documentación. Pero bueno, está bueno eso. Saber que podemos trabajar no solo con años, sino también con días y meses para efemérides, y que incluso podemos operar de manera dinámica a partir de la fecha actual. ¿Tá? Eh, bien, bueno, ahora quiero pasar a un conjunto a un grupo de algunas funciones que tienen algunas características en particular, que se llaman funciones de agregación, que nos permite operar no solamente, no sobre un valor. Vieron que estuvimos operando sobre fechas, ¿no? O sea, bueno, transformar una fecha en su año, transformar una fecha en su día, ¿no? Pero acá lo que queremos hacer es tomar un conjunto de elementos y hacer cosas con ellos, pero con el conjunto, ¿no? Por ejemplo, contarlos. ¿No? Por ejemplo, sumar. Por ejemplo, sacar un promedio. O por ejemplo, concatenar.
Ahora vamos a ver el, el sentido de concatenar, que es algo que vamos a usar mucho, o que es muy útil, ¿no? Y son funciones que, eso, que nos permiten eh, generar, eh, obtener eh, algunos datos a partir de una agregación de valores, eh, y que para los cuales, para poder usar estas funciones, vamos a tener que entender cómo se agrupan y por lo tanto vamos a tener que usar un modificador que se llama, con otra palabra clave que se llama group by. Ahora vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Vamos con el ejemplo. Esta consulta, en esta consulta lo que queremos lograr es contar cuántas, eh, igual, primero veamos la consulta, todas las afirmaciones. Estamos recopilando seres humanos cuya ocupación es director de cine, su nacionalidad es uruguaya y tienen la propiedad sexo o género. ¿Tá? Pero lo nuevo en esta consulta no es eso, no es lo que pusimos adentro de Where. Acá adentro de Where está todo, es muy, no hay nada nuevo, es muy sencilla. Pero acá lo nuevo está en la cláusula de arriba, select, y acá abajo, en este modificador que agregamos acá que dice group by. ¿Por qué? Les voy a mostrar qué ocurre, qué da como resultado esta consulta para entender la estructura. Antes, en todas las consultas anteriores, nosotros hacíamos listas de ítems, ¿no? Listamos, por ejemplo, dame la lista de todos los directores de cine Uruguay y poneme en la columna al lado si es su género, masculino, femenino, trans, etc. Eran listas de ítems. Bueno, acá estamos haciendo algo diferente, queremos hacer algo diferente, que es contar la cantidad de directores de cine varones y la cantidad de directores de cine mujeres, ¿m? De Uruguay. ¿No? Es una tabla diferente. Entonces, acá hay que hacer como hay que pensar primero, ¿se acuerdan como yo les contaba al principio? Pensar en la cláusula select como las columnas de una tabla. Bueno, acá lo que tenemos que hacer para este tipo de consultas, que son consultas en las que contamos ítems, es generar esa tabla, o sea, pensar la tabla y decir, bueno, ¿cómo se va a ver? Se va a ver con una columna que diga, en la cual están listados los géneros, y una segunda columna en la cual va a decir la cantidad. Entonces la construimos así. Acá, bueno, le agregué dos columnas, que es el género y género label. Lo ven acá. Esta primera columna es simplemente el link al ítem llamado masculino. ¿Tá? Pero podríamos prescindir de eso. De hecho, tampoco es tan útil. Eh, Podríamos simplificar todavía más la consulta y dejar las dos columnas, ¿no? Solo con el label. Masculino, 237, femenino, 48. Este tipo de consultas son súper útiles para identificar brecha de género, por ejemplo. Entonces, bueno, primero construimos mentalmente esa tabla, ¿no? Eh, Decimos, bueno, las dos columnas. Primero va el género y después va la cantidad. Pero bueno, acá es donde empieza lo nuevo.
Lo nuevo es esta parte, en la segunda columna de nuestra tabla, en la cual va a figurar la cantidad de elementos, ¿no? Nosotros acá, ya les digo, tenemos acá esta columna lista los géneros, en este caso recogió dos nada más, pero podría llegar a haber más. Y esta segunda variable que vemos acá, la construimos con esta nueva función que se llama count. Count es una función, como las otras que vimos, que su estructura es la palabra clave y adentro del paréntesis la variable que vamos a contar. ¿Mm? Entonces nosotros acá lo que decimos es, ¿se acuerdan que antes nosotros poníamos select item? Item label. Acá estamos select el género. Estamos poniendo acá. Y lo que queremos contar son los items que están dentro de ese género, o sea, que tienen ese género. Entonces nosotros construimos la primera columna con género y la segunda columna con la cuenta de items. Pues si nosotros pusiéramos count item, eh, count item da un valor. Pero nosotros necesitamos en select poner un nombre de una variable. Lo que siempre en el select lo que listamos son nombres de variables. Entonces este valor, el resultado de count item, usamos otra palabra clave que se llama as, que sirve para generar un alias a partir de determinados valores, ¿no? As en castellano sería, o sea, en castellano esto en lenguaje natural sería contar ítems como cantidad y mostrarlos como cantidad. Cantidad es el nombre de la variable es inventado, podría decir cualquier cosa, ¿tá? Yo le puse cantidad. Podría decir cantidad de directores o lo que sea, ¿tá? Entonces, repasando, cuando queremos contar, abrimos un paréntesis y ponemos dentro este tipo de expresión, que es usando la función count, indicamos qué variable queremos contar y le asignamos a esa cuenta, le asignamos un nuevo nombre de variable, ¿tá? Y ahí no termina la cosa, porque lo otro nuevo, como recuerdan, es esto que vemos abajo, donde lo que estamos diciendo es que este es un modificador, ¿se acuerdan? Lo que hay abajo son modificadores de la consulta. Lo que estamos diciendo acá es que vamos a agrupar los resultados por, en este caso, esta variable, que es género label. Eso nos va a permitir que la cuenta de todos los items quede agrupada adentro de cada una de las filas de estas filas, ¿no? Acá lo que hizo fue agrupar los 237 ítems en esta fila género label, ¿tá? Como, eh, como truco mental, en general, siempre acá group by vamos a poner las mismas variables que están fuera del paréntesis en select. O sea, si acá dijera como antes decía género y género label, bueno, ahora hago así, agrupamos por las dos variables, agrupamos por todas las variables que no están dentro de la cuenta, ¿tá?
Entonces, bueno, este tipo de consultas es bastante común cuando queremos eso, sacar algunos tipos de estadísticas de autores o comparar, qué sé yo, cuántos autores hay de cada país. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo que creo que es justamente eso. Ah, sí. Estos son directores de cine. Esta es una consulta que ya hicimos. Directores de cine cuyo país de nacionalidad forma parte de América del Sur, o sea, de cualquier país de América del Sur. ¿Tá? Y entonces, después nosotros, acá nosotros lo que queremos es, pensamos una tabla en la cual queremos que la primera columna sea el país y la segunda columna sea la cantidad de directores. Entonces la construimos de esa manera, ¿no? País, país label. Y la otra columna que es la importante es la cantidad de directores de ese país. Y agrupamos por país los resultados. ¿Tá? Entonces, si corremos esto va a tardar un poco, esto va a tardar probablemente un rato, lo voy a dejar corriendo, pero acá podemos tener el ranking de, bueno, de qué países de América del Sur, en este caso, podemos ordenarlo por cantidad de directores que hay en Wikidata. ¿Tá? Y si no hace timeout, que creo que no hacía, vamos a tener eso. Pero de nuevo, acá es la misma estructura. Estamos contando ítems y le estamos asignando un nuevo nombre a la variable llamada cantidad de directores. Y agrupamos nuevamente por país. Si no pusiéramos esto acá abajo, después les voy a mostrar lo que ocurre. Porque eso es típico, seguro que si alguna vez corrieron una consulta eh, donde trataron de contar y no les salió, les pasó esto. Bueno, acá está el resultado. Eh, Está la lista de países, acá lo podemos ordenar. Acá podríamos poner un order by y nos daría de mayor a menor. Pero bueno, acá no lo hice, pero cliqueando acá podemos tener que ver que Brasil es donde más hay. Bueno, es esperable, ¿no? Por la cantidad de gente que hay. Y la que menos hay es Guyana, ¿no? Está. En fin, contar es algo bastante común y, y quería transmitírselo y a la vez mostrarles este primer tipo de función de agregación que es bastante común. Eh, Bien, ¿alguna pregunta sobre cómo contar? Eh, no sé, miren, acá por ejemplo un detalle que ustedes se podrían haber preguntado por qué. Acá estas dos líneas dicen que el ítem eh, tiene su país de nacionalidad, es un país y ese país forma parte de América del Sur. Conociendo las rutas de propiedades, uno podría haber eh, podría haber como acortado eh, eso y podría haber dicho simplemente esto, ¿no? Perdón, esto. Pero ¿qué pasa? Si hiciéramos esto, que es la manera abreviada de decir lo mismo, no es, si se fijan, adentro de where no aparece nunca la variable país. Y nosotros queremos construir la variable país, necesitamos construir la variable país para poder mostrarla en la cláusula select. Entonces, ¿sabes? Las rutas de propiedades son
súper útiles, pero hay que saber cuándo usarlas, ¿no? Eh, y bueno, y también ver eso, que hay siempre varias formas de escribir, de llegar a los mismos resultados. Bien. ¿Alguna vez intentaron hacer este tipo de consultas de contar cosas o ya lo usan? ¿Para qué lo usan? Yo nunca la había usado, me parece muy interesante. Más bien, Bien. más bien contaba, o sea, extraía los datos y ya los contaba aparte, pero creo que esto es muy Bueno, útil. claro, a ver, está bien lo que decís, porque vieron que, a ver, en las consultas comunes, a ver, ¿dónde está? Acá había una consulta común de 93 resultados. No hace falta contar. Cuando queremos todos los pintores de Uruguay que están en dominio público, el Query Service ya nos dice cuántos resultados hay. Así que eh, está bien lo que decís. O sea, hay muchos casos en los que no hace, o sea, no tiene ningún sentido generar para esto eh, una nueva query que cuente cuántos resultados hay, porque ya nos lo dice. Pero en otros casos, vieron que empieza a ser útil, porque esta otra de cuántas mujeres y cuántos varones, eh, si nosotros obtuviéramos la lista completa, solo veríamos el total, que sería la suma de estos dos, ¿no? Sería 285. Acá nos diría 285. Y si quisiéramos saber cada uno, o tendríamos que contar a mano, o tendríamos que hacer dos consultas, una solo de mujeres y otra solo de varones. Lo cual hasta ahí, dos consultas no es tanto trabajo. Y está bien, no sé, si uno, qué sé yo, quiere hacerlo rápido, no se acuerda cómo era lo de contar, buenísimo. Pero si ya uno quiere hacer algo más parecido a esto, bueno, ya serían 12 consultas y a veces puede ocurrir que uno tenga más, quiera contar más cosas. Entonces ya se empieza a volver útil acordarse cómo se hacía que uno contaba. Em, entonces, bueno, eso, o sea, pero está bien encontrar maneras alternativas cuando uno, qué sé yo, ¿no? Hay cosas que uno todavía no domina, siempre está bueno esta manera ¿cómo se llama? De darle una vueltita, un workaround, ¿no? Para llegar al mismo resultado. Pero bueno, con esto podemos llegar a ahorrar bastante tiempo de consultas. Bien, eh, ahora quería mostrarles otra función que de alguna manera tocamos en clases anteriores. Tocamos el tema, pero yo les había dicho que lo íbamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque era más difícil, pero bueno, llegó el momento. El caso era este cuando, por ejemplo, uno hace listas de personas y quiere tener una columna que diga por ejemplo, todas sus ocupaciones. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, escritor y poeta. Lo que hacía Sparkle cuando la misma persona tenía dos ocupaciones, o sea, era escritor y poeta, eh, lo que hacía Sparkle era generar dos resultados, ¿no? Dos filas, la misma persona como escritor, Juan Pérez como escritor y Juan Pérez poeta. Y nosotros dijimos que, bueno, si queríamos, en aquel momento, si queríamos eliminar completamente los duplicados en ese caso, teníamos que generar la tabla sin sus ocupaciones. Porque en la medida que incluyéramos la columna de ocupación, incluso si usáramos select distinct, ¿se acuerdan que distinct es lo que es distintivo es la columna entera? Entonces, no podíamos generar
una fila que contuviera a esa persona en sus dos facetas, de escritor y poeta. Y lo que habíamos dicho era que lo que querríamos era que la columna de ocupación dijera escritor, coma, poeta. Y listo. Eso sería lo que uno espera. Bueno, eso es lo que nos permite esta función de agregación llamada group concat. Concat viene de concatenar. Y bueno, es una concatenación de un grupo de valores. Bien. Esto, acá lo que voy a ir directamente al query service para mostrarles acá en vivo. Acá lo que tenemos es una consulta en la que estamos buscando instancias de seres humanos que sean escritores o poetas de Chile. Y el resultado que nos da, lo que queremos obtener es esto, ¿no? Es esta lista con esto que les acabo de decir. Que alguno, en vez de que Pablo Neruda aparezca dos veces, aparece una sola vez en sus dos roles. Después vamos a ver algunos otros casos más útiles, pero este sería como el básico. Entonces lo que hicimos acá fue usar la palabra clave values, ¿se acuerdan? Para generar que la variable ocupación, llenarla con estas dos profesiones, escritor y poeta, y después decirle que el ítem tenga una ocupación con alguno de esos dos valores, y bueno, acá le decimos que la nacionalidad es de Chile. Entonces, habiendo generado esas condiciones de búsqueda, ahora de nuevo a donde tenemos que ir a fijarnos es a la parte de arriba, a la cláusula select, y a la parte de abajo, group by. ¿Tá? Acá acá voy a hacer, acá esto es así en realidad, o sea, es una línea larga donde, donde hay tres columnas. Está la columna item, la columna item label, como ven acá abajo, y la columna, todo esto acá, todo esto que sigue es la columna ocupaciones, ¿tá? Que es la que figura acá, es la tercera columna. Yo lo que hice fue darle enter y ponerlo abajo para que no se haga demasiado largo, pero ustedes en su mente es lo mismo, es la tabla, es la cláusula select, ¿tá? Bueno, entonces, lo que estamos diciendo acá, este group concat es una función que lo que hace es concatenar eh, todos los valores que haya dentro de una variable, igual que con la función count, nosotros ese resultado, vamos a hacer una cosa, para simplificar vamos a hacer esto. Así es más parecido todavía a la función count. Le decimos que concatene todos los valores que están adentro de la variable ocupación label y a ese resultado lo asigne a la variable ocupaciones, as. As lo que nos permite es generar un alias para ese resultado. ¿Tá? Si yo corro esto, ven lo que pasa. Es lo mismo que hace un ratito, pero solo que no tiene la coma, sino que está separado por espacios. ¿Ven? Algunos dicen escritor y otros dicen escritor espacio poeta, escritor espacio poeta. ¿Tá? La,
La única cosita que... Y ahí viene esta cosita que agregué, ¿no? Que es como un segundo término de la función group concat, que es optativa, que es esto, separator, en el que uno le puede indicar cómo concatenar esos valores. En este caso lo puse con una coma espacio, que es la forma en lo que solemos hacer en lenguaje natural, pero uno le podría poner, no sé, dos signos de peso, ¿no? Y sería, y haría esto, ¿no? ¿Se entiende? Lo que hace es concatenar todos los valores de ocupación label y luego pues, le podemos opcionalmente poner un separador que se agrega poniendo punto y coma, la palabra clave separator igual y, y el separador entre valores que nosotros queramos. ¿Tá? Esta sintaxis no hace falta, de nuevo, no hace falta acordársela de memoria, simplemente cuando ustedes quieren concatenar algo, se fijan en un ejemplo anterior, incluso en las láminas de este curso, ¿tá? O en los tutoriales que están en el repositorio, ¿tá? Entonces, ya tenemos armada la cláusula select con esta nueva variable que es ocupaciones, que se llena con la concatenación de los valores de ocupación label. Bien. Abajo, igual que en count, tenemos que agrupar, tenemos que decirle al servicio de consultas que las filas van a estar agrupadas por ítem e ítem label, que es lo que ocurre acá, ¿ven? O sea, eh, por ejemplo, Alexandra Domínguez está agrupada por ítem e ítem label, y ahí dentro en esa fila están todos los valores de sus ocupaciones. De nuevo, Jorge, como te hago una forma... consulta. Sí, Las sí, líneas 11 y 12 no las estábamos usando hasta ahora. sí, 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 sí. Eso venía, esa era la última parte. Ah, perdón. Porque miren, sí, a ver, ¿qué cosas son las nuevas acá? Lo nuevo acá es group concat en la cláusula select en la línea 2. La línea 14, group by. Y la única otra cosa nueva que hay acá son las líneas 11 y 12 que menciona Julián. ¿Está? Eso, ¿y qué es esto? Vamos a sacarlo, a ver qué pasa. Hagámoslo como habíamos hecho siempre. Eh, Dejemos toda la cláusula where como siempre la teníamos. ¿Qué pasó? Nos muestra los labels del ítem, como siempre, pero no nos muestra las ocupaciones. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, esto es porque el, a ver, esto tiene que ver con el orden en el cual se ejecutan las consultas de Sparkle. Em, por cómo está programado el servicio de consultas de Wikidata, esta cláusula service, o sea, el llamado al servicio, ¿no? Que se hace acá al servicio de etiquetas,
se hace al final de todo, al final de la consulta, independientemente de que esto lo pongamos en cualquier lado, lo subamos de línea, esta parte en la que llama al servicio y le dice en qué idioma buscar, se hace al final. Entonces, cuando va a concatenar, cuando uno le pide que concatene acá, todavía no sabe qué concatenar, ¿no? El servicio de consulta. Entonces, para este y otros casos que vamos a ver más adelante, hace falta escribir esta notación, que son, agregar esto, ay, perdón, agregar esta notación, que en realidad esto se escribiría así, que son triples. Esto lo que están viendo son triples. Esta es la forma manual de llamar a las etiquetas, o sea, esto de acá abajo. Estas tripletas, estas dos tripletas, esto significa que el ítem tiene el predicado este, que es RDFS, dos puntos, label, con cualquier valor. ¿Qué significa esto, RDFS label? Ustedes vieron que en Wikidata todas las propiedades, en un ítem de Wikidata, las propiedades tienen una P, ¿no? P, por ejemplo, P106 es ocupación, P27 es país de nacionalidad. Bueno, pero el label no tiene ninguna P, ¿no? Tanto la etiqueta como la descripción de los ítems no son una propiedad, no son una propiedad de Wikidata, no tienen una P. La manera de llamarlos, o sea, el predicado que se usa para armar la tripleta cuando uno quiere obtener manualmente la etiqueta, en este caso, es esto, se usa este prefijo que es RDFS, dos puntos, que hace referencia a una URL con terminología, con determinada terminología de Sparkle, que tiene el valor label. Esto no importa, o sea, no hace falta, o sea, lo que tienen que saber es eso, o sea, que por atrás hay, como recuerdan los datos enlazados, hay una URL de una especificación para cómo recuperar las etiquetas, ¿no? Bueno, con cualquier valor. Y lo mismo para ocupación. Acá lo que estamos recuperando es manualmente la etiqueta de los ítems y la etiqueta de las ocupaciones. ¿Está? Es eso. Bueno, fue bastante largo y quizás medio confuso, pero lo importante, lo que tienen que sacar en conclusión de acá, es que cuando usamos la función group concat, que es para concatenar valores y que lo usamos bastante para este tipo de cosas, vamos a tener que sí o sí, porque si no, no va a funcionar esa columna, vamos a tener que agregar a mano el llamado a los labels, a las etiquetas de todas las variables que tengamos en nuestra consulta, ¿tá? Si no, no funciona. A mí me parece que es porque a ver, no voy a decir que está mal implementado, porque o sea, está implementado en el servicio de consultas de Wikidata de una manera no muy intuitiva, por decirlo así. Eh, o por alguna razón no pudieron implementarlo de una manera que quede mejor, más intuitiva para quienes hacen la consulta. Pero bueno, es esa la razón. Es una cuestión de implementación del servicio de consulta de Wikidata. Jorge, yo tengo una pregunta. Sí. En la fila 7, si uno no sabe las ocupaciones, ¿qué tendría que colocar ahí? Pues porque
no necesariamente uno sabe, al hacer una consulta general, que va a ser escritor, poeta, podría ser periodista, o no sé, médico, en fin, sobre todo en dominio público, donde hay personas que tienen una profesión y se dedican también a la escritura. Entonces, no sé cuál sería como para anotar, enumerar todas las ocupaciones, todas las posibles ocupaciones y dejarlo Sí, pues que corra, ¿sí? Entonces me pregunto, sí. ¿tendría yo que saberlas para poderlas anotar aquí? Es buenísima la pregunta. Vamos a hacer la prueba en esta misma consulta de sacar la línea 6, ¿no? Si sacamos la línea 6, a ver si no me equivoco, lo que estamos diciéndole, estamos buscando seres humanos que tengan cualquier ocupación y que sean de nacionalidad chilena, ¿no? Y si no me equivoco, esta consulta va a correr, esto va a tardar, y acá lo que vamos a tener es una dificultad que vamos a ver si no hace timeout, ¿no? La consulta, porque estamos agarrando muchísimas personas, ¿no? Son todos los seres humanos de nacionalidad chilena con cualquier ocupación. Sí, los agarró, mira, está. Bueno, ahí está la respuesta, Marta. Mira, acá tenemos todas las personas chilenas y su lista de ocupaciones. Claro, uno después pensando en tu pregunta, uno podría decir, bueno, pero yo no quiero todas las ocupaciones, qué sé yo, no sé, quizás enfermero no quiero, porque no es una profesión autoral. Eh, y bueno, y ahí habría que empezar a pensar más conceptualmente cómo achicar esta consulta, pero bueno, en principio acá agarró todos los chilenos de cualquier profesión y concatenó. Mira, Ángel Parra, mira, de todo. Eh, Era esto, ¿no? ¿Esto responde? Sí, gracias. Sí. Pero No. podría hacerse la consulta de escritores que tengan otras ocupaciones, la que sea, algo así tal vez, más específica. Sí, sí, está bien. ¿Y cómo la harías? A ver, dale. Porque sí, Pues está, sí, habría que poner ocupación escritor, ¿no? O sea, como en ahí lugar de... va. Ítem, pues, pasión, escritor. mm, Sí. Y acá, y está bien que quede la línea 7 porque si sacáramos la línea 7 y no no ten- agregaría esa variable, ¿no? No, o ese claro, valor. no tendría la variable que después queremos recuperar, que queremos concatenar, ¿no? Entonces, vamos a ver si anda. Yo diría que esto funciona. Es decir, primero se fijó que tiene que ser escritor. Y después dice que recoja ocupación, pero con cualquier valor. Está. Así es. Yo diría que anda esto. No, sí, 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 es así. Son escritores y otras cosas. ¿Está? Que creo que es lo que preguntaba un poco Marta, ¿no? Me imagino, Sí, Ahí. sí, una... porque es que uno cuando empieza a trabajar seres humanos y va viendo las biografías, encuentra tantas cosas interesantes de esa persona que pues uno quiere registrarlas. Para esta consulta tiene sentido, pero de pronto para otros que están buscando, pues esos datos sirven a tantas personas que buscan información, Sí, ¿cómo haría uno la consulta? ¿Sí? Pero pues sí, sí, ya uno tendría una variable que le parece preponderante, la registra ahí y después lo que sea. Ya verá tal uno si lo cual. deja. Aunque podría uno, como estaba diciendo Jorge, que uno le diga, solo quiero si la ocupación es escritor. Sí. Podría Es ser, ¿sí? más, sí, Uh-huh. es más, creo que acá, si no me equivoco, acá tengo otro ejemplo.
con ruta de propiedades, aprovechando todo lo que ya aprendimos. Miren esta está buenísima, porque me parece que es lo que están diciendo ustedes. Miren acá. Acá dice que es instancia de ser humano, que tiene una ocupación, que esa ocupación es subclase 0 o más de artista visual. Es decir, que puede ser artista visual o cualquiera de sus subclases, de las 600 o 700 subclases que hay. Y después sigue la consulta. Entonces, acá, esto va a tardar porque entra todo el árbol. Pero vamos a obtener las profesiones, entre esas 700 profesiones o sea, solo artistas visuales, ¿no? Sí, no hace timeout. Pero lo que quiero mostrar es esto, que con ruta de propiedades también funciona. Acá está, ¿ven? Fotógrafo, dibujante, fotógrafo, grabador, director de cine. Este tipo de consultas es oro para nosotros, o sea, está bárbaro. Es más difícil bueno, quizás se podría hacer con artista y todas sus subclases, pero yo me la juego a que eso no alcanza el tiempo. Pero de nuevo, fíjense lo que hice acá con la ruta de propiedades. Tuve que crear la variable, o sea, no pude hacer esto, porque si hacía esto, me perdía de tener la variable llamada ocupación, entonces no podía mostrarla arriba. Entonces, creé la ruta de propiedades, pero le puse la variable ocupación. ¿Está? Así que sí, esto de concatenar, de todas las que vimos es la más difícil, porque tiene esto que comentó Julián, que no se puede usar sin agregarle manualmente este llamado a las etiquetas, pero bueno, está. Las primeras veces que lo hagan, quizás copien pero después lo que yo quiero es que por más que copien entiendan qué es lo que ocurrió. Así después lo pueden generar otras consultas. ¿Tá? Y bueno, lo último que quiero ver con ustedes, que queda poco tiempo, pero me parece que a veces es útil. Las más útiles me parece que ya las vimos, pero estas de vez en cuando pueden llegar eh, puede ser que las necesiten, ¿no? Que son funciones para filtrar texto. No es algo que solemos hacer con Sparkle, pero a veces podemos llegar a querer, bueno, no sé, qué sé yo, queremos, bueno, los autores de cuyo nombre es Pedro, o no sé, o que hacer búsquedas de cadenas de texto dentro de las etiquetas o dentro de las descripciones. ¿Tá? Para eso hay otras funciones que hay varias. Estas no son las únicas, hay muchas más, pero sí son las que quizás pueden ser más corrientes. Sobre todo quiero que se fijen esta str starts. Str viene como de string, eso, string starts. La cadena empieza. Entonces lo que hace esto es chequear si un texto empieza con una cadena de texto en particular. Esta otra, string ends, chequea si un texto termina con una cadena de texto en particular. Esta otra de contains es si contiene una cadena en particular. Y después una última que no vamos a ver en detalle, que se llama regex, que son, quizás ustedes escucharon nombrar, son expresiones regulares. Es para saber si un
una etiqueta o una descripción tiene algún patrón de expresión regular en particular. Que es un poquito más, es lo mismo que lo anterior, pero las expresiones regulares tienen algunas como comodines que uno les pone para... eh, y que sirve para agarrar patrones de texto más generales, no una cadena única, ¿no? Entonces, les muestro cómo funciona y ejemplos de qué se puede hacer. Entonces, acá lo que queremos es escritores de Chile cuya etiqueta empieza con la letra A. Entonces, lo que nos da como resultado son estos, son todos los que empiezan con A. Bueno, vamos a ver entonces qué tiene esta consulta. Esta consulta, lo nuevo que tenemos son las líneas 6, 7 y 8. Empecemos por la 7 y la 8. Son dos filtros. El primer filtro lo que hace es, usa la función lang, que es language, que lo que hace es detectar el idioma de una etiqueta o descripción o alias, ¿no? Y nosotros le estamos diciendo que ese idioma es igual a el código ISO de español, que es ES. Y un segundo filtro, que yo lo escribí así, pero lo voy a reescribir, que me parece más apropiado y más fácil de entender. Porque yo les había dicho antes que filter siempre iba con el filtro, con las condiciones entre paréntesis. Y la realidad es que en algunos casos puede no escribirse, pero la regla de oro es que si escribimos los paréntesis, siempre van a andar. Entonces, este segundo filtro tiene una función que es string starts, que tiene esta sintaxis, la función. Primero va el valor que queremos analizar y segundo va la cadena de texto que queremos chequear si el valor comienza de esa manera. ¿Tá? Y como les decía antes, y esto se relaciona de nuevo con la pregunta de Julián para Group Concat, como el service, como esta sección, como, como esto corre solo al final de la consulta, para el momento en que se aplican los filtros, todavía el servicio de consulta de Wikidata no recuperó la etiqueta del ítem, entonces lo tenemos acá, también tenemos que ponerlo manualmente. Y en este caso tenemos que ponerlo acá antes del filtro. ¿Tá? Tenemos que recuperar manualmente la etiqueta del ítem. Es decir, que tenemos las únicas tres líneas nuevas son estas, en donde recuperamos la etiqueta del ítem, es decir, ítem tiene una etiqueta con cualquier valor, después filtramos, o aplicamos un filtro donde el idioma de la etiqueta es español, y otro filtro donde decimos que la etiqueta comienza con la letra A. Y bueno, el resultado son estos 108 resultados. Yo dejé esta cláusula service porque es como solemos hacerlo siempre, como lo hemos hecho siempre, pero justo para esta consulta en particular, como nosotros ya la recuperamos manualmente, la etiqueta y filtramos español, no hacía falta. ¿No? Ahora fíjense qué pasa si yo le quito el filtro de español.
aparecen muchísimos más resultados. Y por ejemplo, aparece Andrés Bello decenas de veces, Jodorowsky decenas de veces. Esto es porque acá manualmente nosotros le dijimos que el ítem tiene una etiqueta con cualquier valor, entonces recupera todas las etiquetas de todos los idiomas en las que tiene etiqueta el ítem. ¿No? Es por eso que hay que filtrar eh, por idioma. ¿Tá? Y yo lo dejo las líneas 9 y 10 porque no molestan y uno ya está acostumbrado y ta. Eh, y, y si tuviéramos más variables en select, servirían para las otras variables, etcétera. ¿No? Bien. Eh, esto es un poco. Acá tenía otro ejemplo con contains, que es parecido, que es, por ejemplo, para agarrar todos los Fernández, todos los escritores de Chile eh, que tengan Fernández en su etiqueta. Eh, Eso se hace con, en vez de string start, es con contains, porque contains es equivalente, prácticamente funciona exactamente igual, solamente que el Fernández puede estar en cualquier parte de la etiqueta. ¿Tá? Ojo que si le ponen Fernández, por ejemplo, sin el acento en la A, no lo agarra. Da cero resultados. O sea, la- el match es exacto, de la cadena de texto exacta. ¿Tá? Entonces, con esto, bueno, ya les digo, yo no, para mí no es tan común, pero me parece que puede haber casos de uso y tal. También hay otras maneras de recuperar, por ejemplo, todos los Fernández. Ustedes saben que los ítems hay propiedades, hay una propiedad llamada nombre y otra propiedad llamada em, apellido. Entonces uno puede trabajar también con esas propiedades. No, no lo hemos visto y no lo voy a desarrollar mucho, pero eh, solo para que. Porque en general nombre y apellido repiten un poco lo que la etiqueta misma ya dice, pero justo para este tipo de filtro, para filtrar Fernández, puede llegar a ser útil usar la propiedad apellido. Pero de nuevo, no todos los Fernández, no a todos los Fernández le pusieron en su ítem la propiedad apellido con el valor Fernández. Entonces muchas veces la etiqueta nos devuelve más resultados. No sé si se entiende lo que digo, pero en muchas personas no está modelado su nombre y apellido como propiedad, valor, sino que simplemente figura en su etiqueta. Pero acá nosotros podríamos, eh, ¿cómo se llama? Usar estas propiedades y después acá cuando uno filtra, uno filtraría apellido label. Yo le digo, esto es solo para que entiendan la lógica, pero bueno, acá hay algo que me perdí. Pero eh, La 8. la 8 acá. No, bueno. Cuando la estaba preparando me salía, pero hay algo que no me estoy dando cuenta, pero se puede trabajar de esta otra manera. Eh, No es ah, en la 8 apellido RDFS, apellido label. sí, claro, claro. Sí. No, apellido. Bueno.
No importa. Después, si después cualquier cosa les... y tengo que tener el apellido de Label. La tenía que haber preparado bien, pero hay una manera, o sea, se puede generar también de esta manera, ¿no? O sea, em, después de... En fin, de todas maneras, la manera más común y que más resultados va a arrojar es como lo hicimos al principio y que es más sencilla, ¿no? Así que queda de tarea el otro, para mí también. Bueno, entonces ya estamos llegando al final. Creo que estos eran todos los temas que yo tenía para darles, porque el otro era es lo mismo, en vez de contains, hay una otra función es regex, que es la que yo les decía de expresiones regulares, que es en este caso, les muestro el ejemplo nomás, porque funciona exactamente igual, solamente que en vez de poner acá una cadena de texto, se pone una expresión regular. En este caso, para esto hay que tener un pequeño conocimiento de expresiones regulares, pero esto agarra tanto las Marianas como los Marianos. Entonces nos da Mariano Latorre, Mariana Callejas y Mariana Cox Méndez, escritores de Chile cuyo nombre es Mariana o Mariano. Pero en fin, seguro que en este caso no se me ocurrieron grandes ejemplos porque ya les digo, estas operaciones para filtrar texto no son tan comunes, son mucho más comunes la de filtrar fechas y la de concatenar y contar que vimos antes, pero bueno, en algún momento les puede llegar a servir. Y bueno, estas son algunas cosas que acá les anoté que no aprendimos en este módulo, pero que existen para que sepan hacia dónde esto puede seguir. Si quisiéramos como profundizar más, que es aprender más funciones, porque hay muchísimas y bueno, o sea, vieron que cada nueva función como que destraba una posibilidad nueva. Hay una cosa que se llama subconsultas, que es como hacer como una muñecas rusas de consultas, ¿no? Hacer una consulta adentro y con los resultados de esa consulta aplicarle una consulta eh, arriba, ¿no? Eh, También hacer consultas federadas con otros servicios que no sean solamente el servicio de consulta de Wikidata. Ustedes saben que Wikimedia Commons tiene un servicio de consultas, Sparkle, de los datos estructurados de las imágenes. Entonces, se pueden federar las consultas, o sea, se pueden pedirle, o sea, federar es obtener datos de una base de datos, o sea, de los datos estructurados en Commons, y otra parte de Wikidata. Por ejemplo, se puede hacer eso, combinar ambas bases de datos. Eh, y bueno, está. Y es muy grande el lenguaje Sparkle. Nadie lo conoce entero. eh, pero bueno, yo creo que con lo que aprendimos tenemos bastante. Practicando esto que aprendimos, tenemos muchísimo. O sea, podemos. Prácticamente las necesidades que tenemos las podemos abarcar. Y si no, más o menos vamos bien rumbeados para poder hacer lo que queramos. Dudas, preguntas, voy a dejar de compartir pantalla. A ver, un segundito. Bien. ¿Alguna cosa que se quedaron con las ganas, que dijeron, no, yo quería aprender esto y no lo vimos, no sé? ¿No? Sí, yo tengo una, pero de pronto la dijiste y yo llegué tarde. Es que cuando uno Dale. está buscando fechas, en algunas ocasiones solamente se tiene el año y en otras la fecha completa, o día, mes, año, y en otras solo el mes. Pero entonces, para unificarlo en una visualización, solo me interesaría decir que nació en el año tal, porque debe tener el año, o murió en el año tal. ¿Cómo hace uno para que no le salga cuando uno pregunta
él por defecto le trae 0101, por decir algo, el año, ¿sí? ¿Cómo hace Claro. uno para evitar eso? ¿Sí? No sé si lo has visto. Yo no creo que uno... es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que cuando uno quiere visualizar en una línea de tiempo, Ajá, yo no conozco la manera de poder zafar de eso, porque sí, es por convención, usa el 0101. eh, Al menos vamos a ver, lo podemos llegar a ver en la clase que viene con Juan, a ver si en Istropedia eso se puede hacer. Yo me imagino, o sea, como obtener como, no sé si entiendo bien la pregunta, pero obtener como valores discretos, o sea, como, sí, bueno, sí, todos los de del mil año novecientos tal, sí, sí, sesenta aparezcan en un ujú, solo punto en la sí, línea de tiempo. Yo así es. creo que eso en la visualización de Wikidata, eso hasta donde yo sé, no se puede. A ver. Em, Acá Julián dice si se puede modificar el sufijo para que sea solo año. Bueno, habría que probar. No sé, no sé. La verdad, es algo que habría que ver. Yo creo que no, pero que no se puede. Lo que sí se puede, lo que sí sé que se puede, es que hay dos tipos de datos. Uno es fecha y otro es fecha y hora. Pero, pero bueno, fecha y solo año, ¿no? Ah, bueno, acá Andy dijo que se tuvo que ir. Eh, y bueno, sí, igual ya estamos retarde y no quiero abusar del tiempo de ustedes. Pero sí, ese tipo de cosas nos queda para seguir pensando en el grupo. Yo quizás lo que hago en los próximos días es, bueno, les voy a mandar como siempre la grabación y el link para la clase que viene y también estuvimos pensando en esto de armar como un grupito para quienes quieran, un grupo de Sparkle, o sea, como para resolver nuestras dudas así como esta de Sparkle. Sí, estaría buenísimo que haya algo así como lo que dice Julián acá en el chat, pero me parece que no hay, me parece. ¿No? Bueno, compas, dejo de grabar. Yo, bueno, quisiera nada más Ah, agradecerte, Jorge, por las explicaciones tan claras, los ejemplos, todo el seguimiento y la paciencia. La verdad es que, pues, Wikidata no, de pronto, para quienes no estamos familiarizadas con código, puede ser un poco complicado, ¿no? Un poquito complejo tardar, no solo por el código, sino por entender la lógica del lenguaje de Sparkle y de Wikidata. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por todo ese apoyo. Es la primera vez, además, que me salen varias consultas bien y sin errores. Entonces, muchas sí, gracias. hoy vi tus tareas, estaban súper bien tus tareas, sí, sí, súper bien. Bueno, me alegro un montón. Y sí, vieron eso, tiene bastante complejidad, pero eso, quería como ir de a poquito, como para que esa complejidad, o sea, tampoco es imposible, ¿no? Hay que prestar atención y uno va destrabando. No, pero justo Y sobre entender todo qué práctica. significa, exacto, entender qué significa el asterisco, qué significa el punto, por qué la llave va aquí, es como, o sea, si no eres Mm, consciente de eso, pues a veces cuesta un poquito. Entonces, muchas gracias, de verdad. ok, Sí, buenísimo. muchas gracias, Ah, muchas gracias. bueno, no, y una última cosita que me había olvidado y que yo venía pensando hace mucho tiempo en decirles pero no se lo quería decir antes porque pensé que seguramente iba a hacer que le den menos ganas de seguir el curso, es que hay herramientas de inteligencia artificial bastante buenas que permiten hacer consultas Sparkle, ¿no? Hay una muy, muy buena que se llama Spinach, como espinaca en inglés, no sé si lo ubican, y no me acuerdo ahora exactamente el link. Si alguno lo busca, lo vemos.
en el cual ustedes pueden hacer una pregunta en lenguaje natural y la máquina intenta devolverles a ustedes la consulta Sparkle, intenta redactar una consulta Sparkle. Y cuando son, ahí va, ahí Mariana compartió el link. Y cuando son sencillas, la verdad que es sorprendentemente bueno el resultado. Pero no se lo quería decir porque o sea, yo quiero que, por ejemplo, que esto está bueno usarlo, poder usarlo cuando uno está apurado, pero está bueno entender qué dice y entender cuando eso tiene errores, o sea, qué error tuvo y por qué no está dando el resultado que tiene que dar. O incluso a veces, para alguna cosa que uno no sabe, incluso le puede preguntar a este servicio, y después adaptarlo a nuevas necesidades, etc. Pero eso es muy bueno, pero es como todas las cosas con inteligencia artificial. Eh, a veces lo que sale mal y entonces está bueno saber. ¿Está? Bueno, ahora sí. Los dejo y les mando por correo, les seguimos por correo. ¿Está? Bueno, Bye, compas. Muchas gracias. gracias, Olga. Gracias, Nos muchas vemos el Chao, próximo gracias. jueves. gracias. Chao.